Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo con ganas de chismear un poquito. Porque hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un tema jugoso, una bomba que está a punto de explotar en el mundo del cotilleo. Así que prepárense, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de especulación, análisis y, por qué no, un poquito de fantasía. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene a todo el mundo en vilo, un misterio que nos quita el sueño y nos hace preguntarnos por quién sería capaz Kerem Bürsin de darlo todo. Sí, lo sé, la pregunta es intensa, la pregunta es profunda, la pregunta es digna de una novela turca. Kerem Bürsin, nuestro galán turco favorito, el hombre que derrite corazones con una sola mirada, el actor que nos ha robado el aliento en cada uno de sus proyectos. ¿Por quién se jugaría el todo por el todo? Antes de que nos lancemos a la piscina de las teorías y especulaciones, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido jugoso, los análisis profundos, los chismorreos con fundamento y sobre todo, si aman a Kerem Bürsin tanto como yo, no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, un nombre que evoca pasión, talento, carisma y por supuesto, una vida personal que siempre está bajo el escrutinio público. Sabemos que es un hombre reservado, que protege su intimidad como un tesoro, pero eso no nos impide, ¿verdad?, divagar un poquito sobre quién podría ser esa persona especial por la que estaría dispuesto a sacrificarlo todo. Analicemos la situación. Kerem es un hombre con una carrera exitosa, una imagen pública impecable y un círculo de amigos y familiares muy cercano. Podríamos pensar, en primer lugar, en su familia. Sería capaz de darlo todo por su hermana, Melis Bürsin, a quien sabemos que adora. La familia es un pilar fundamental en la vida de muchas personas, y Kerem no es la excepción. Lo hemos visto en entrevistas en redes sociales, el amor que siente por su familia es incondicional. Tal vez ante una situación extrema, donde la salud o la seguridad de su hermana estuvieran en peligro, él no dudaría ni un segundo en poner su propia vida, su propia carrera, en segundo plano. Suena plausible, ¿verdad? Pensemos un poco más en Melis. Ella, al igual que Kerem, ha construido una vida lejos de los focos mediáticos, aunque siempre apoyando a su hermano en cada paso. Imaginen una situación hipotética: Melis, emprendedora y soñadora, decide lanzar un proyecto ambicioso que requiere una inversión considerable. De repente las cosas no salen como esperaba y se enfrenta a una crisis financiera que amenaza con hundir su sueño. ¿Veríamos a Kerem interviniendo? Yo creo que sí. No solo aportando capital, sino también usando su influencia y contactos para ayudar a su hermana a salir adelante. Un gesto así no solo hablaría de su amor fraternal, sino también de su admiración por el espíritu emprendedor de Melis. Otra opción, siguiendo la línea familiar, podrían ser sus padres. Sabemos que tiene una relación muy estrecha con ellos, que lo apoyan incondicionalmente y que han sido su roca en los momentos más difíciles. Imaginen una situación donde sus padres necesitaran un trasplante urgente, un tratamiento médico costoso o simplemente su apoyo incondicional en un momento de crisis. ¿No creen que Kerem estaría dispuesto a renunciar a un papel protagónico, a una campaña publicitaria millonaria, incluso a su propia tranquilidad, con tal de ayudar a sus padres? Yo personalmente creo que sí. El amor filial es un sentimiento muy poderoso y, en el caso de Kerem, parece ser especialmente fuerte. Profundicemos en esta posibilidad. Recordemos que Kerem vivió muchos años fuera de Turquía, en diferentes países, y que sus padres siempre lo acompañaron en estas aventuras. Este estilo de vida nómada seguramente fortaleció aún más el vínculo familiar. Ahora imaginemos que sus padres desean regresar a un lugar en particular, un lugar que les trae recuerdos especiales pero que por alguna razón no pueden costearse. ¿No creen que Kerem haría todo lo posible por cumplir ese deseo? Incluso si eso significara renunciar a la comodidad de su vida actual, a la seguridad de su carrera en Turquía, para empezar de nuevo en otro lugar, junto a ellos. Pero no nos quedemos solo en la familia, amigos míos. La vida de Kerem Bürsin no se reduce a su círculo familiar. También tiene amigos, colegas, personas con las que ha compartido momentos importantes y con las que ha forjado lazos de amistad muy sólidos. ¿Podría ser un amigo la persona por la que Kerem lo daría todo? Pensemos en uno de sus amigos más cercanos, alguien con quien haya trabajado en varios proyectos, alguien con quien comparta intereses y valores. Imaginen que ese amigo enfrenta una situación difícil, un problema de salud, una injusticia laboral, una crisis personal. ¿No creen que Kerem, con su espíritu generoso y su lealtad inquebrantable, estaría dispuesto a ofrecer su ayuda incondicional, incluso si eso significara sacrificar algo importante para él? Indaguemos un poco más en este escenario.
Kerem, como muchos actores, seguramente ha encontrado en el set de rodaje a personas que se convierten en su familia elegida. Imaginen a un técnico, un maquillador, un compañero de reparto que no tiene la misma suerte que él, que lucha por llegar a fin de mes, que sueña con tener una oportunidad pero que no la encuentra. ¿No veríamos a Kerem usando su influencia para darle una mano, para abrirle puertas, para ayudarlo a alcanzar sus metas? Estoy segura de que sí. Porque Kerem no es solo un actor talentoso, sino también una persona humilde y solidaria. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entramos en el terreno de las relaciones sentimentales. Hay el amor. Ese sentimiento que nos nubla la razón, que nos hace hacer locuras y que en ocasiones nos lleva a tomar decisiones que nunca creímos posibles. Todos sabemos que Kerem Bürsin es un hombre atractivo, carismático y con un gran poder de seducción. A lo largo de su vida ha tenido varias relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras, algunas más exitosas que otras. ¿Podría ser una expareja, una antigua novia, la persona por la que Kerem lo daría todo? Pensemos, por ejemplo, en Hande Erçel. Su relación fue un fenómeno mediático, una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Aunque su relación terminó, sabemos que mantuvieron una buena relación de amistad y respeto mutuo. Imaginen una situación en la que Hande necesitara la ayuda de Kerem, ya sea por un problema personal, profesional o incluso legal. ¿No creen que Kerem, a pesar de haber seguido caminos separados, estaría dispuesto a tenderle una mano y ofrecerle su apoyo incondicional? El amor puede transformarse, pero el cariño y el respeto pueden perdurar en el tiempo. Profundicemos en ¿qué pasaría si? Hande, después de su ruptura, ha seguido adelante con su carrera, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero imaginemos que se ve envuelta en un escándalo injusto, una campaña de desprestigio que amenaza con destruir su reputación y su carrera. ¿Veríamos a Kerem alzando la voz en su defensa? Yo creo que sí. No solo como un gesto de amistad, sino también como un acto de justicia. Porque Kerem es un hombre que no tolera la injusticia y que está dispuesto a defender a quienes considera que están siendo atacados injustamente. Pero, ¿y si no fuera una expareja? ¿Y si fuera una persona nueva, alguien que no conocemos, alguien que aún no ha aparecido en el radar mediático? Podría ser una amiga de la infancia, una compañera de trabajo, una persona que conoció en un viaje, alguien que le robó el corazón de forma inesperada y que se convirtió en su prioridad número uno. En este caso, la pregunta se vuelve aún más interesante: ¿qué estaría dispuesto a sacrificar Kerem por esta persona misteriosa? ¿Su carrera, su fama, su libertad? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación más salvaje, pero, admitámoslo, es lo que más nos gusta. Podríamos imaginar a Kerem renunciando a un contrato millonario en Hollywood para quedarse al lado de esta persona. Podríamos imaginarlo mudándose a un país lejano para construir una vida juntos. Podríamos imaginarlo dejando atrás su vida pública para proteger la intimidad de su amada. Suena a guión de telenovela turca, ¿verdad? Pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Desarrollemos esta fantasía. Imaginemos que esta persona misteriosa es una artista, una escritora, una música que no busca la fama, que solo quiere crear y compartir su arte. Pero que se enfrenta a dificultades económicas, a la falta de oportunidades, a la indiferencia del mundo. ¿No veríamos a Kerem utilizando su plataforma para promocionar su trabajo, para ayudarla a alcanzar sus sueños, incluso si eso significara renunciar a parte de su propia visibilidad? Creo que sí. Porque Kerem valora el talento y la creatividad, y estoy segura de que le encantaría ayudar a alguien a brillar. Sin embargo, no nos dejemos llevar solo por el romanticismo y la fantasía. También debemos tener en cuenta la personalidad de Kerem Bürsin. Sabemos que es un hombre comprometido con causas sociales, que utiliza su plataforma para dar voz a los que no la tienen y que lucha por un mundo más justo y equitativo. Podría ser una causa, una lucha social, la persona por la que Kerem lo daría todo. Imaginen que Kerem se involucra en una campaña para proteger el medio ambiente, para defender los derechos de los animales o para ayudar a los niños necesitados. Imaginen que esta campaña enfrenta una fuerte oposición, que recibe amenazas y que sufre ataques por parte de personas poderosas. ¿No creen que Kerem estaría dispuesto a arriesgar su propia seguridad, su propia reputación, incluso su propia libertad, con tal de defender esta causa y proteger a las personas que se benefician de ella? Yo creo que sí. El compromiso social es un valor muy importante para Kerem y, estoy segura, lo defendería con uñas y dientes. Pongamos un ejemplo concreto. Imaginemos que Kerem se involucra en una campaña para proteger una especie animal en peligro de extinción. Esta campaña lo lleva a enfrentarse a empresas corruptas, a políticos sin escrúpulos, a personas que solo piensan en el beneficio económico. ¿No veríamos a Kerem enfrentándose a estas personas, denunciando sus acciones, incluso si eso significara poner en riesgo su propia seguridad?
Estoy segura de que sí. Porque Kerem es un hombre valiente y comprometido, que no se deja intimidar por el poder. Otra posibilidad es que Kerem lo daría todo por sus fans. Sí, lo sé, suena a cliché, pero no subestimemos el poder del cariño y el apoyo de los seguidores. Los fans son quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera, quienes han celebrado sus éxitos y quienes lo han apoyado en los momentos difíciles. Imaginen que uno de sus fans más leales enfrenta una enfermedad grave, una situación económica precaria o una injusticia social. ¿No creen que Kerem estaría dispuesto a hacer algo para ayudarlo, ya sea donando dinero, ofreciendo su apoyo personal o utilizando su plataforma para visibilizar su situación? Profundicemos en esta idea. Imaginemos a una joven fan que sueña con convertirse en actriz, pero que no tiene los recursos para estudiar interpretación. ¿No veríamos a Kerem ofreciéndole una beca, mentoría, incluso la oportunidad de trabajar en uno de sus proyectos? Creo que sí. Porque Kerem valora el talento y la perseverancia, y estoy segura de que le encantaría ayudar a alguien a alcanzar sus sueños. Es cierto que Kerem no puede ayudar a todos sus fans, pero estoy segura de que le gustaría hacerlo. El cariño de sus seguidores es un regalo muy valioso para él y, en un momento de necesidad, creo que no dudaría en corresponder ese cariño de la mejor manera posible. Ahora bien, después de analizar todas estas posibilidades, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Quién es esa persona por la que Kerem Bürsin lo daría todo? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Kerem conoce la respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí podemos afirmar es que se trata de una persona o una causa que es muy importante para él, alguien o algo que le inspira un profundo sentimiento de amor, lealtad y compromiso. Reflexionemos sobre la esencia de Kerem. Es un hombre que ha luchado por sus sueños, que ha superado obstáculos, que ha sabido mantenerse fiel a sus principios. Es un hombre que valora la autenticidad, la honestidad y la humildad. Por lo tanto, estoy segura de que la persona por la que lo daría todo sería alguien que comparte estos mismos valores, alguien que lo inspira a ser una mejor persona, alguien que lo ama y lo respeta por lo que es. Kerem Bürsin es un hombre con muchos talentos y cualidades, pero una de las más destacadas es su generosidad. Es un hombre que se preocupa por los demás, que está dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan y que no duda en utilizar su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Por eso, no me sorprendería que la persona por la que lo daría todo fuera alguien que necesita su ayuda, alguien que está luchando por una causa justa o alguien que simplemente necesita un poco de amor y apoyo. En definitiva, la pregunta sobre por quién Kerem Bürsin lo daría todo es un reflejo de su propia personalidad y de sus valores. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre lo que es realmente importante en la vida, sobre el poder del amor, la lealtad y el compromiso. Y sobre todo, es una pregunta que nos permite seguir soñando con ese galán turco que nos roba el aliento con cada una de sus apariciones. Pensemos en el impacto de sus acciones. Cada gesto de apoyo, cada palabra de aliento, cada acto de generosidad de Kerem resuena en el mundo, inspira a otros a hacer el bien, a ser mejores personas. Por lo tanto, la persona por la que lo daría todo no es solo alguien a quien él ama, sino también alguien que tiene el potencial de cambiar el mundo, de hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Y ahora sí, amigos míos, llegamos al final de este vídeo lleno de especulaciones y teorías. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado diferentes posibilidades, hemos imaginado situaciones extremas y, sobre todo, hemos intentado descifrar el misterio que rodea la vida personal de Kerem Bürsin. En resumen, hemos visto que Kerem podría darlo todo por su familia, por sus amigos, por una expareja, por una nueva relación, por una causa social, por sus fans. Las posibilidades son infinitas y la verdad es que solo él conoce la respuesta correcta. Pero lo importante es que hemos reflexionado sobre lo que es realmente valioso en la vida y sobre el poder del amor, la lealtad y el compromiso. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este rato de chismorreo y análisis. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan ustedes, por quién creen que Kerem Bürsin lo daría todo. ¿Tienen alguna teoría loca o alguna especulación divertida que quieran compartir? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman a Kerem Bürsin. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad de fans apasionados. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Para cerrar, me gustaría plantear una última pregunta. ¿No creen que Kerem, en el fondo, lo daría todo por sí mismo? No en un sentido egoísta, sino en el sentido de proteger su propia integridad, sus propios valores, su propia libertad.
Porque al final del día, solo podemos dar lo mejor de nosotros mismos si estamos bien con nosotros mismos, si somos fieles a lo que creemos y si luchamos por lo que queremos. Y estoy segura de que Kerem Bürsin es un hombre que sabe muy bien quién es y lo que quiere, y que está dispuesto a darlo todo para protegerlo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.